Soy el Pastor Auer desde Ecuador, Suramérica, y es un honor nuevamente estar delante de ustedes. Seguimos pues con la serie Monoteísmo Estricto, haciendo una reseña o un recuento. La primera entrega estuvimos hablando acerca de la estructura ontológica existencial de Dios. Tal vez alguien que por primera vez nos está viendo dirá, ¿qué es esto? Y en esa temática estuvimos incursionando en referencia a lo íntimo de Dios. Dios tiene una mente, una voluntad. Dios es un espíritu, una sola sustancia, una sola esencia. Y Dios es todopoderoso, tiene atributos básicos. Ahí estuvimos tratando. Si usted quiere más información, solo tiene que ver el mensaje. La segunda estuvimos tratando el misterio de la voluntad de Dios, la segunda entrega, donde Pablo en la epístola a los Efesios nos habla en capítulo 1, versículo 8, acerca de que Él se propuso a sí mismo reunir todas las cosas en Cristo Jesús. La tercera entrega estuvimos ministrando acerca de la identidad de ese ser que vendría a salvarnos como un Mesías. Y que ese Mesías era hombre, iba a ser hombre, iba a ser divino a la vez. Y hoy nos corresponde en la cuarta entrega, mis amados hermanos, es YHWH y sus dos formas de existencia a partir de la encarnación. Reitero, YHWH y sus dos formas de existencia a partir de la encarnación. Para ello pues tomamos como premisa el texto Isaías capítulo 43 versículo 10, donde dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien sabe. Pero fíjese bien, Isaías 43:10, para que usted lo disgregue, lo desglose este texto en su casa tranquilamente. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Aparentemente está hablando de otro personaje ahí, pero sigue diciendo el texto: y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis. No dice para que lo conozcáis. Escuchen bien, el sujeto ahí, hermano, de que se está hablando, de que está hablando el predicado, según gramaticalmente, es el siervo. Dice, no dice para que lo conozcáis, para que me conozcáis. Él toma posesión y él se da a entender como que él es el siervo. Para que me conozcáis, dice. Conozcamos que es el siervo. Y creáis, tenemos que creer. Y entender también tenemos que entender. Que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Es decir, que ese siervo es el mismo Dios eterno. Para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. ¿Soy qué? Soy el siervo. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Ese mismo siervo es el siervo de Isaías 53, varón de dolores. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Fue desfigurado. ¿Ve? Entonces, ese mismo siervo de Isaías 53 es el siervo que está hablando ahí, que es el mismo Dios, se identifica con ese mismo siervo. Es decir, que Dios de antemano se anuncia para el futuro. Recuerden que estamos en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías. Él se profetiza, se anuncia para el futuro a través de Isaías, como existiendo a partir de la encarnación de forma doble o de forma dual. Por eso pues que Dios viene a existir de dos formas a partir de la encarnación, pero los profetas lo anunciaron así, que Él vendría de dos formas. La línea humana, recuerden, el Señor le dijo a Moisés y al pueblo, a través de Moisés, profeta como Moisés levantaré, y pondré en él mis palabras. Era un humano. La primera profecía mesiánica es que de la descendencia de la mujer iban a hacer uno que le iba a herir en la cabeza. Tú le irás en el calcañar y ella te irá en la cabeza. O sea que la descendencia de la mujer iban a ser el Mesías. Esa es la parte humana del Mesías. Un hijo dará luz, un hijo llamará su nombre Emmanuel, la parte humana. Pero la parte divina es, por ejemplo, Salmo 130, versículos 7 y 8 dice: espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Isaías 9:6, dará luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, llamará su nombre, y dará luz un hijo y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Fíjense bien que por la parte divina es el Dios fuerte y Padre eterno, admirable, consejero, príncipe de paz. Pero enfatizando pues los atributos más contundentes en referencia a su divinidad como único Dios existente, Dios fuerte, Padre eterno. Isaías 17:7, aquí el hombre
aquel día mirará al hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Estoy dando estos textos para que usted los pueda evaluar con mayor detenimiento en su casa. Por ejemplo, algunos textos, no son todos. Isaías 33, 22, porque Jehová nuestro juez, Jehová nuestro legislador, él mismo nos salvará. Porque Jehová nuestro juez, Jehová nuestro rey, Jehová nuestro juez, nuestro legislador, él mismo nos salvará. Isaías 35, 4, el cielo de corazón apocado, esforzado, no temáis. Aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo vendrá y os salvará. En Ezequiel capítulo 34, versículo 11, porque así dice Jehová, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Oseas 13:4, no conocerás otro Dios fuera de mí ni otro Salvador sino a mí. Mas yo soy Jehová en la tierra de Egipto, dice. No conocerás otro Dios fuera de mí ni otro Salvador sino a mí. Entonces, hay características y hay perfiles, hay dos perfiles, el divino y el humano del Mesías anunciados desde la antigüedad por los profetas, por los salmistas y por el Pentateuco. Está la parte humana y la parte divina. Pero ¿dónde se llega a concretar esto? En el nacimiento virginal. Y fíjese bien que en correlación de la escritura que leímos ahorita, en Isaías 43, 10, también dice Zacarías 13, versículo 7, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre y compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Y era el pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeños. Allá en Isaías 43, 10 dice, y mi siervo que escogí. Acuérdense, pareciera que hablara de otro ser, pero Dios se posesiona de ese ser y dice que él es el mismo ser, ese mismo siervo. Aquí dice, levántate espada contra el hombre y el compañero mío. Ese compañero mío es el mismo siervo que está hablando en Isaías capítulo 43, 10 y 11. Gloria a Dios. Muy bien. Fíjense bien, mis hermanos, en el mecanismo de la concepción. Primero, punto número 1. Para tener un niño se necesitan dos humanos, de género masculino y de género femenino. Se necesitan órganos reproductivos, de género femenino, de género masculino, de género femenino. Dios no es hombre, pero Dios engendró en el vientre de María la semilla, el cigoto, el embrión del Mesías. El Espíritu Santo tuvo que haber proveído, hermano, ¿y basado en qué les voy a decir esto? En lo que dice la Biblia, que la humanidad de Jesús era 100% original. Es lo que les voy a decir a continuación, antes de esgrimir lo siguiente. Miren, Hebreos capítulo 2, versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Dios tuvo que haber proveído el esperma, el espermatozoide, con la cual concibió María. Pastor, pero Dios no es hombre. Ahí está lo grande del misterio de la piedad. Que Dios obró milagrosamente y el nacimiento del Mesías fue un nacimiento virginal. Pero hubo igualmente, hermano, un espermatozoide que llegó al óvulo. Y de ahí nació el embrión, el cigoto del Mesías. Dios entra dentro de ese vientre. Escuche bien esto, pero no es que Dios se quedó encerrado en ese embrión, en ese feto, sino que Dios estaba dentro, pero Dios también estaba fuera, trascendía de ese cuerpo. Y dentro de un ratito voy a estar explicando con mayor amplitud lo que es la trascendencia de Dios como espíritu, aún más allá de la encarnación. Hermano, ese es el mecanismo de la concepción. Por eso dice la Biblia que grande es el misterio de la vida. Dios fue manifestado en carne. La Biblia no ofrece ciertos grandes rasgos, luces abiertas, valga la terminología, de lo que es, cómo fue ese mecanismo a nivel microscópico, ¿no? Solamente dice que Dios fue manifestado en carne. Pero de que hubo un esperma, sí hubo un esperma, porque el nacimiento del Mesías fue igual al de todos nosotros. Si no fuese así, entonces no sería un humano igual a nosotros. Por otra parte, hermanos, Dios proveyó de sí mismo un espíritu humano al Mesías. ¿Cómo es eso, pastor? Voy a utilizar mi espada antigua y vamos a leer en Juan capítulo 5. Quiero mostrarles algo acá. Juan capítulo 5, versículo 27. Perdón, capítulo 5, versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo,
así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Les explico. Dios proveyó a ese embrión que Él mismo engendró en el vientre, porque dice en Mateo capítulo 1, versículo 18 en adelante, que lo concebido en María del Espíritu Santo es. O sea, Él mismo obró en esa forma. Lo concebido de Dios, del Espíritu Santo en el vientre de María, ahí Dios insertó un espíritu humano. Pastor, ¿de dónde salió ese espíritu humano? Dios creó un espíritu humano y lo colocó. No, eso salió de Dios, de lo interno de Dios, de lo intrínseco de Dios. Un espíritu humano, un alma humana, una voluntad humana. Ese, el Mesías, Emanuel. Ese es Emanuel. ¿Y por qué le digo que tenía espíritu humano el Mesías? O Dios en su condición humana. Por ejemplo, vamos a leer en el libro de Lucas 23:43. Fíjense bien lo que dice Lucas 23:43. Lucas 23:43 dice, 46, corrijo. Entonces Jesús, 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Entonces, y ahí dice espíritu, usted puede verificar en su Biblia espíritu con E minúscula. Cuando la Biblia habla de espíritu con E minúscula, está haciendo alusión a espíritu humano o espíritu por extensión a espíritu diabólico, todo eso. Pero en este caso, el contexto nos permite ver que es un espíritu humano. Jesús tenía un espíritu humano. También Jesús tenía, mis amados, un alma humana. Mateo 26:36. Mateo 26:36 dice así, para que usted verifique en su casa, usted que está viendo a su sacófora, dice así, 26:38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Dice Jesús: mi alma está muy triste. La condición humana del Mesías también tenía un alma, una voluntad, una mente. Vamos con una mente. 1 Corintios 2:16. 1 Corintios 2:16. Dice aquí, 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cristo tuvo una mente humana. Y también tenemos la voluntad. Por ejemplo, en Lucas 22:42, Lucas 22:42 dice lo siguiente. Acompáñenme. Lucas 22:42. Acá los tengo. Gloria a Dios. Diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la voluntad tuya. El Mesías también tenía una voluntad humana. Entonces, tenía una mente, un centro de conciencia, un alma, un espíritu humano. ¿De dónde salió eso, pastor? Eso, hermano, salió de Dios, porque Emanuel es Dios con nosotros. Ojo, no estoy diciendo que Dios creó un humano y lo encerró consigo en un cuerpo, no. Sino que el Mesías tenía que ser un humano. Les explico algo. Dios, cuando se manifestó en carne, no es que el Espíritu Eterno se manifestó en carne y tomó un cuerpo humano y no había, no, porque entonces hubiese sido Dios disfrazado de carne. No, eso no es lo que dice la Biblia. Dice la Biblia que Dios se manifestó como un hombre. Dice, ¿por qué como un hombre? ¿Dónde usted dice eso, pastor? 1 Timoteo. Miren lo que nos dice 1 Timoteo acá. Acá dice: porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces había un Jesucristo hombre del pie a la letra, con todo. Nosotros los seres humanos, ¿qué tenemos? Un espíritu humano, alma, una mente, voluntad, emociones. Ese Mesías tenía eso. ¿De dónde salió eso? De Dios, de lo intrínseco de Dios. A Dios le pertenece eso. Dios dio vida, por eso que dice Juan. Por eso que dice Juan capítulo 5, lo leímos hace ratito, verso 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Entonces, Dios en la encarnación, YHWH, Jehová Elohim,
el Shaddai. Dice, y sus dos formas de existencia a partir de la encarnación. O sea que Dios a partir de la encarnación está existiendo de dos maneras, como Padre y como Hijo. ¿Sí? Como Padre y como Hijo. Fíjense bien que yo estuve dando en la anterior entrega el perfil humano del Mesías, que era 100% original. Y quiero dar algunas escrituras para que usted las medite. Dice que el Mesías, en su condición humana, en su perfil humano, en su perspectiva humana, comía y bebía. Mateo 11:19. Lloraba. Juan 11:35. Tuvo hambre. Mateo 21:18. Tuvo sed. Juan 19:28. Se cansó. Juan 4:6. Dormía. Marcos 4:38. Fue tentado. Mateo 4:3. Oraba. Mateo 27:39. Ayunaba. Mateo 4:2. No lo sabía todo. Marcos 13:31 y 32. No era omnipresente tampoco, no era omnipotente. Dice que este Mesías, su perfil humano, venía con el nombre del Padre. Isaías 52:5 y 6. El Mesías tenía por nombre el mismo nombre del Padre. ¿Cómo usted nos dice eso, pastor? Por supuesto, mire, hermanos. Y ahora quedó aquí, dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que en él se enseñorean lo hacen aullar. Dice Jehová, y continuamente he blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. En el versículo 6 dice, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. La palabra sabrá, aquí está en futuro. No dice sabe o supo. Sabrá. O sea que no lo iban a saber de una vez. Sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. ¿Cuál día? Porque yo mismo que hablo aquí estaría presente. Pero Dios está presente en su condición divina en todas partes. Pero aquí está hablando que iba a estar presente en condición como Mesías, como humano, salvando al mundo. Fíjense bien de que hablamos que el Mesías va a tener el nombre del Dios eterno. En Juan 5:43, Juan 5:43 dice de esta forma. Juan 5:43. Aquí lo tengo. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibí. Si otro viniera en su propio nombre, a ese sí recibiréis. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese sí recibiréis. O sea que él no vino con nombre propio, vino con el nombre del Padre. ¿Qué dice en Salmos 22? También nos habla acerca del nombre del Mesías. Salmo 22. Dice acá. Anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación de alabaré. Anunciaré tu nombre. Y cuando Dios anunció su nombre en medio de los hermanos, ahí está. Ya cuando llegan los evangelios, por ejemplo, en Juan capítulo 17, dice la escritura acá, versículo 7, Juan 17:6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos era y me lo diste y han guardado tu palabra. Él manifestó el nombre del Dios eterno, del Padre. Gloria a Dios. Y fíjense bien lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 4. Hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Y el nombre de excelencia cuál es? El nombre del Dios del Antiguo Testamento. Ese fue el que heredó. El nombre del Dios del Antiguo Testamento, que venimos a ver en el Nuevo Testamento, que es el nombre de Jesús. Por otra parte, mis hermanos, en medio pues de que el Mesías también heredó el nombre y tenía el nombre, vino con el nombre del Dios eterno, del Dios de la antigüedad, del Padre, dice, también tenía una voz humana. Jesús tenía su voz humana audible. Eso por su parte humana. Murió. Como humano no era inmortal, era mortal. Esa es la parte humana del Mesías. Ahora a continuación, pasamos a la parte divina del Mesías, ya encarnado, existiendo de forma dual. Las dos formas de existencia de YHWH, del Dios eterno. Dice, resucitó su propio cuerpo. ¿Cómo es eso? Claro, fíjese bien. Aquí está hablando como Mesías, como el Dios en su perfil divino. 2 versículos 19. Respondió Jesús y les dijo, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Y los fariseos dijeron, si esto tiene, los judíos también dijeron, si esto tiene tantos años. Dijeron los judíos aquí, leyendo aquí la escritura, desde luego los judíos
dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Pero Jesús está hablando del templo de su cuerpo. Note bien que dice, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Él no dice que lo va a levantar otro, lo levantaré. Entonces ahí el Mesías está hablando de su condición divina. Eso es Juan 2:19. Pueden buscar este texto, Mateo 8:23. Jesús, el Mesías, reprende al viento y el mar. Calla, enmudece, y la naturaleza le hizo caso porque Él la creó, Él la diseñó, Él tiene autoridad sobre toda ella. También tenemos, resucitó a Lázaro, Juan 11:43, después de 4 días de muerto, ya estando en un proceso de necrobiosis. Ya quizás los gusanos estaban sobre él, pero Dios lo levantó. Por otra parte, el Mesías, su perfil divino, pesca milagrosa, no había pescado nada Pedro y los demás y algunos discípulos, y se echa la red sobre otro lado, y pescaron tanto que se rompía la red. Él es el dueño, Él es el Dios proveedor. Mateo 21:18-20, le dijo a la higuera, nunca más jamás salga fruto de ti, se secó. Él tiene poder sobre la naturaleza. Multiplicó los panes, Marcos 8:5 y 6 en adelante, para más de 5,000 personas y sobró. Qué poderoso es Dios. Pagó los impuestos, Mateo 17:27. No había con qué pagar los impuestos. Vaya Pedro, el primer pez que usted agarre, abre la boca, va a encontrar una moneda para allí pagar los impuestos. Él es el Dios eterno, el Dios proveedor, dueño de la plata y el oro. Como Dios en su perfil divino, el Mesías tiene una voz divina. Cuando se escucha en los cielos, este es mi hijo amado, ese es el perfil divino del Mesías. Permítame decirle de que Dios estaba en el Hijo. Claro, mire lo que dice aquí, Juan 14, y va a parecer quizás un poco contradictorio si no entendemos por la revelación de Dios, y esta es apegada estrictamente a la palabra de Dios. Miren, Juan 14:10, perdón, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ahora fíjense bien lo que dice Mateo 16, miren esto que dice acá, esta perla que les voy a lanzar acá. Mateo 16, dice acá, 16:17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El mismo Jesús hablando de dos formas diferentes aparentemente. Allá dijo que el Padre estaba en él, ahora dice que el Padre está en el cielo. Perfectamente se entiende, hermanos y amigos de Azusa Conference, cuando podemos comprender de que el Dios eterno, por medio de la encarnación, vino a existir de dos formas, como humano y como Dios, como Padre y como Hijo. Entonces, ¿qué pasa? El hecho de que Dios se haya manifestado, según 1 Timoteo 3:16, en carne, dentro de ese cuerpo no encerró al Espíritu de Dios y se quedó el universo sin Dios y Dios estaba ahí como un perfume dentro del frasco, no, sino de que Dios estaba dentro de ese cuerpo salvando al mundo. Dice la Biblia que Jehová cargó en él, Isaías 53, el pecado de todos nosotros. Dice que toda la plenitud de la deidad habita en él. Isaías capítulo 11, los 7 espíritus están en él. Dice Pablo, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo. Dios estaba ahí. Pero ese cuerpo no limitó la omnipresencia de Dios. Le voy a hacer una analogía, la analogía del bombillo o del foco. Usted coge o agarra una funda plástica transparente y la coloca un bombillo amarillo incandescente y encierra el bombillo prendido de luego. Y en la funda plástica, la bolsa plástica no va a poder retener la luz va a salir de esa bolsa o de esa funda. De igual forma, ese cuerpo no retuvo la omnipresencia de Dios. Otra analogía, un globo de aire. Lo llenamos, lo cerramos, tenemos el globo aquí lleno. Dentro de esa capa de esa cobertura de plástico hay aire, y fuera de esa cobertura de plástico hay aire. El hecho de que Dios estaba dentro de ese cuerpo, el universo no se quedó sin Dios. Dios seguía llenándolo todo. O sea, Dios estaba dentro de ese cuerpo y Dios estaba fuera de ese cuerpo. O sea, el Espíritu eterno de Dios trascendió más allá de ese cuerpo de carne, de ese templo de carne. Escuchen, Jesús como hombre no recibía gloria. ¿Dónde es eso, pastor? Juan capítulo 5, versículo... aquí lo tengo. 5:41 dice, gloria de los hombres no recibo. Gloria, aquí como humano está hablando. Gloria a los hombres no recibo, dice él. Y gloria a Dios. Esa es la parte humana. Pero fíjese bien esto. Pero cuando en Mateo él resucita,
pareciera con una contradicción, pero no es contradicción. Dice, 16, 28 y 16, Mateo 28 y 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaron. Ahora, aquí los discípulos están adorando a Jesús. Y allá dice que Él no recibe gloria de los hombres. En Juan 5:41. ¿Cómo es eso? Hay que entender las dos existencias, como hombre y como Dios. Como hombre no recibía adoración ni gloria, pero como Dios sí. Muy importante esto, mis amados, para poder entender el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ahora, Dios en su condición divina, y estamos hablando del perfil divino de Jesús, dice, de Jesús. Él tenía la voz divina, sí. Era omnipresente, omnisciente, lo sabía todo. ¿Ve? En contraposición de su perfil humano. Bien, como Jesús como Dios, en su manifestación en carne, Él recibe las oraciones. ¿Cómo es eso, pastor? Fíjense bien, ¿a quién oró Esteban? Hechos 7:59. Dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿A quién estaba orando Esteban? A Jesús. ¿Quién recibe el espíritu de Esteban? Jesús. Jesús recibe las peticiones. En Juan 14:13, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, dice Jesús. No te vengas ese versículo, Juan 14:13. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, parece que estuviera hablando de otro. Parece que estuviera hablando de otro. Dice, lo haré. Él se identifica con el Padre. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, Él recibe las peticiones. Recuerde que en la antigüedad, Dios hablando a través de Salomón en Eclesiastés, dice que, y el Espíritu vuelva a Dios, quien lo dio. Entonces, eso lo dice Eclesiastés, para hacerle mención, para ir más completo en la enseñanza. Eclesiastés, para que usted pueda tener la enseñanza completa. Acá dice, ya le doy el texto. Dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el Espíritu vuelva a Dios, quien lo dio. ¿Quién lo dio? Entonces, el espíritu de Esteban volvió a Dios. Jesús recibió la petición. Ahora, ¿a quién entregó? Escuche bien esto, porque esto está muy interesante. ¿A quién entregó el espíritu de Jesús? Jesús dice en Lucas, como Mesías, Él tenía un espíritu humano. ¿A quién Él entregó ese espíritu? Miren lo que dice acá. Lucas, aquí lo tengo. 23:46, hermanos, dice. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El espíritu humano, ¿quién lo recibió? ¿A quién oró Esteban? ¿Quién recibió el espíritu de Esteban? No fue Jesús. ¿Y quién recibió el espíritu del Mesías en su condición humana? Fue el mismo Dios, pero en su condición divina. Oh, hermano, esto es poderoso y grandioso. Cómo la Escritura se relaciona y está conectada, y hay conexión desde la antigüedad hasta el final de la Sagrada Escritura. Dios como espíritu es inmortal. Dios no murió. Murió fue el Hijo de Dios, la carne, Emmanuel, lo que nació de María. Ese fruto del vientre, eso fue lo que murió. Es humano. Que Dios dijo que Él da vida al Hijo por sí mismo. Dice esa escritura poderosa en Juan, que Dios le ha dado al Hijo vida en sí mismo. Eso fue lo que murió. Fíjese bien, hermano, que Dios, como Emmanuel, Él cumplió todas las figuras del tabernáculo. La Escritura llama a Jesús el sumo sacerdote en el epístola de los Hebreos. Pero también el evangelista Juan, aquí lo dice, en el capítulo 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús fue el Cordero de Dios y Jesús fue el sumo sacerdote. ¿Y cómo hizo el mismo sacrificio? Siendo el Cordero y el sumo sacerdote. Y de paso también fue la propiciación, la tabla arriba esa tabla que iba arriba del arca del pacto. Y Jesús también simboliza el tabernáculo. Jesús cumplió todas las figuras al mismo tiempo. Entonces, Dios en la encarnación vino a existir de dos formas simultáneas, como Padre y como Hijo. Fíjese bien, otro detalle, la afectación de la naturaleza. No es un secreto que las dos naturalezas, la humana y la divina, se unieron en la encarnación. Pero cuando vemos a Jesús siendo tentado, Mateo capítulo 4, el evangelista Mateo no dice, fue tentado la naturaleza de Dios. O cuando vemos diciendo a Jesús en Juan capítulo 8, 57 y 58, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahí está hablando de la naturaleza divina, porque Dios es antes de todas las cosas. Pero los evangelistas no dicen la naturaleza humana fue afectada, la naturaleza divina fue afectada. ¿Por qué? Porque las naturalezas no son entidades. Es un error decir,
A los pentecostales del nombre, es un error decir que la naturaleza hablaba. No, 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 no. Dios estaba constituido de dos naturalezas. Las naturalezas no están mezcladas, están ahí unidas. Pero, escuche bien, Dios, cuando era afectado en su forma humana, la Biblia no dice que era la parte humana, no, lo nombra como completo, Jesús. Y cuando era afectado en su forma divina, la Biblia no dice que era su forma divina que fue afectada, sino habla también que Jesús. O sea que Jesús es el complemento de lo humano y lo divino. Y están unidos, no están separados. Qué bueno es el Señor Jesucristo. Qué bueno es el Señor Jesucristo. Entonces, el hecho de que Jesús tenía esas dos naturalezas, o tiene esas dos naturalezas, no lo hace Jesús dos personas. El hecho de que Jesús tenga dos centros de conciencia, la humana y la divina, no lo hace dos personas. El hecho de que Jesús tenga dos voluntades, la humana y la divina, no lo hace dos personas. Tenga dos almas, la humana y la divina, no lo hace dos personas. Sino que fue la manera en que Dios, en el misterio de su voluntad, decidió reunir todas las cosas en Cristo. Sino que fue la manera de Dios manifestarse en carne, según 1 Timoteo 3:16. Qué importante es esto. Y recuerde, YHWH y sus dos formas de existencia en la encarnación. Y sus dos formas de existencia a partir de la encarnación. Recuerden, ya con esto voy terminando. Antes de encarnarse, los profetas, el salmista, el Pentateuco, habló del Mesías en su forma humana y su forma divina. Ya cuando llega el tiempo de la encarnación, ahí Dios viene a existir de dos formas simultáneas, como Padre y como Hijo, como Dios y como un humano. Por eso dijo Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. ¿Ve? Entonces, ese es el perfil del Mesías, lo humano y lo divino. Y Él sigue existiendo en la actualidad como humano y como Dios. Pero eso lo veremos en la tercera entrega. Muchas bendiciones. Si no te has suscrito a Sosa Cofre, tienes que hacerlo ya.